¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con los que deciden permanecer fieles a Dios, incluso cuando todo a su alrededor está en ruinas? Hoy vas a conocer la historia de un hombre que no era profeta ni rey, pero fue levantado por Dios para reconstruir lo que el mundo ya había destruido. Si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Tal vez Dios está tratando de llamar tu atención, y esta podría ser la última vez que lo hace hoy. Así que escucha bien. Si amas a Dios, si no te avergüenzas de su nombre, dale like ahora mismo, comenta amén aquí abajo y escribe desde qué ciudad o país nos estás viendo. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora, porque quien comparte la palabra recibe bendición, y quien se queda callado pierde lo que ni siquiera sabe que estaba por recibir. No te quedes en silencio. Demuestra que tu fe aún está viva. Se llamaba Nehemías y era copero del rey Artajerjes en Susa, una de las ciudadelas más resplandecientes de Persia. Servía los vinos reales con manos firmes, pero el corazón desde hacía días temblaba. Era un hombre meticuloso, reservado, acostumbrado al silencio que envolvía los corredores del palacio. Su semblante era siempre sobrio, no por frialdad, sino por temor. Ante el rey, cualquier gesto mal puesto podía significar sentencia. En aquel tiempo, la rutina era inmutable. Amanecía temprano, se lavaba las manos con especias aromáticas y se presentaba en el salón de plata con la copa del monarca. Vivía rodeado de lujo, pero lejos de su patria. Y fue en un atardecer cualquiera, cuando los vientos secos soplaban desde oriente, que llegaron Yananí y otros hombres de Judá, con polvo en el rostro y el alma herida. Su relato lo atravesó como una flecha. Jerusalén estaba en ruinas, los muros caídos, las puertas quemadas. Era más que destrucción física, era deshonra. Era un pueblo desprotegido, era el nombre de su Dios humillado. Esa noche Nehemías no durmió. Su mente volvía sin cesar a la imagen de las murallas quebradas, de los portones consumidos por el fuego y de las familias expuestas al escarnio de los enemigos. Se sentó en el suelo frío del cuarto de servicio y allí quedó, inmóvil, como si el peso del mundo lo aplastara. Sentía que había fallado a sus antepasados. Lamentó, lloró, no con lágrimas suaves, sino con sollozos roncos e íntimos que lo vaciaron de fuerzas. Ayunó. Durante días rechazó los manjares del palacio y dobló las rodillas en un rincón oculto. Oraba no solo pidiendo misericordia, sino dirección. La oración se volvía más urgente cada mañana, más ferviente cada atardecer. Era como si algo mayor lo presionara por dentro, un impulso que no era humano. Recuerda la alianza con Moisés, murmuraba, como quien toca la eternidad con palabras. Si os convertís, yo os reuniré. Y entonces pidió a Dios una cosa, favor ante el rey. Pero ¿cómo? ¿Cómo hablar de tristeza al soberano de Persia sin pagar con la vida? Pasaron semanas hasta que su pena desbordó sin aviso. Era el mes de Nisán. Al entregar la copa de vino, al rey sus ojos estaban húmedos y su voz trémula. Artajerjes lo miró sorprendido. ¿Por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? La pregunta perforó el silencio como una saeta. En ese instante, Nehemías temió. Un sudor helado corrió por su nuca, pero no podía retroceder. Lo que pesaba en su pecho no era rebeldía, era nostalgia, era celo. Con el corazón acelerado, respondió, ¿cómo no he de estar triste si la ciudad donde yacen los sepulcros de mis padres está en ruinas y sus puertas fueron consumidas por el fuego? El rey lo miró largo rato. El salón pareció suspendido en el tiempo. Entonces vino la segunda pregunta, ¿qué es lo que pides? Fue allí cuando Nehemías, sin pensarlo, susurró una plegaria, «Oh Dios de los cielos», y habló. Pidió permiso para partir, para reconstruir el muro, para hacer justicia a la memoria de su pueblo. Lo que siguió fue más de lo esperado.
Artajerjes no solo lo autorizó, sino que envió cartas, escolta militar y recursos. La mano de Dios estaba, en verdad, sobre él. Al llegar a Jerusalén, Nehemías descendió de su cabalgadura en silencio. No anunció su misión, no reunió multitudes. Durante 3 días solo observó. Lo que vio quebró su espíritu. Las piedras aún estaban negras por el fuego. El viento hacía su camino donde antes había murallas. Niños corrían entre los escombros sin saber que habitaban la vergüenza. Fue en una de esas madrugadas cuando decidió salir, solo con unos pocos hombres de confianza, e inspeccionar los muros. La noche estaba fría y la luna llena proyectaba siluetas inquietantes entre los montones de ruinas. Pasaron por la puerta del valle, por la fuente del dragón y por la puerta del muladar. En algunos tramos ni el burro podía avanzar. El olor a tierra quemada aún flotaba. Él tocaba las piedras como quien acaricia heridas antiguas, y allí, entre los escombros, tuvo certeza. Aquello era más grande que él. Aquello era guerra, no contra hombres, sino contra la vergüenza, la opresión y la memoria borrada de un pueblo que había olvidado a su Dios. Debía actuar, y rápido. Cuando el sol siguiente rompió el horizonte con tonos dorados y polvorientos, Nehemías reunió a los ancianos, los jefes de familia, los artesanos y aún a los jóvenes aprendices. No había púlpito ni ceremonia, solo una roca alta donde se subió y habló como nunca antes. Su voz, cargada de un fuego nuevo, atravesó las miradas desconfiadas como un rayo de esperanza. ¿Veis el mal en que estamos? Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Pero la mano de mi Dios ha sido buena conmigo, y el rey de Persia ha dado su palabra. Venid, edifiquemos el muro, y no seamos más motivo de vergüenza. Hubo un instante de silencio, como si todos los corazones respirasen al unísono. Entonces alguien gritó, «Levantémonos», y otro, «Vamos a edificar». Y ese mismo día, manos que hacía mucho habían olvidado la obra, volvieron a tocar piedra, madera, cincel y esperanza. Nehemías sabía que aquello no sería fácil. El olor a amenaza flotaba en el aire como humo oculto, y no tardó. Sanbalat, el horonita, oyó y se rió. Tobías, el amonita, se burló. ¿Piensan reconstruir esto en un día? ¿Un muro? Si una zorra pasa, lo derribará. Pero Nehemías no respondió como responden los hombres. Oró, siempre oraba. Era su respirar. Escucha, oh Dios, porque somos despreciados. Y siguió, piedra tras piedra, sección tras sección. Organizó las familias por tramos, unió clanes en torno a portones antiguos, confió a los sacerdotes las puertas más sagradas. Era más que construcción, era restauración de identidad. E incluso los más jóvenes, que jamás habían visto Jerusalén íntegra, sentían brotar algo nuevo en el pecho, como si por fin pertenecieran a algo eterno. Pero la oposición no cesó. Llegó el momento en que los enemigos ya no solo se reían, conspiraban. Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod planeaban ataques. Nehemías lo supo como quien oye al cielo susurrar antes de la tormenta. Reunió al pueblo y habló con firmeza. Orad, velad, trabajad con una mano y con la otra empuñad la espada. Y así fue. La mitad edificaba, la otra mitad blandía lanzas. Quienes cargaban piedras llevaban espadas al cinto. Había un hombre designado solo para tocar la trompeta si el peligro se acercaba. Nehemías no dormía. Caminaba entre los trabajadores, oraba sobre cada piedra y cada brazo cansado. En su mente, una convicción se repetía: nuestro Dios peleará por nosotros. Pero en lo íntimo, también temía. Temía que la fuerza humana no bastara. Temía que el pueblo desistiera, y casi sucedió. Los días eran largos, las amenazas constantes, y los pobres empezaron a clamar:
no por miedo a los enemigos, sino por sus propios hermanos. Llegaban con rostros marcados por el agotamiento y decían: vendimos nuestras tierras, nuestras viñas, entregamos a nuestros hijos para saldar deudas, ya no podemos vivir. Nehemías escuchó todo en silencio, pero dentro algo ardía más que cualquier muro incendiado. Era santa indignación. Reunió a los nobles y gobernadores, los encaró ante toda la congregación y dijo con voz firme: «¿No es bueno lo que hacéis? ¿No andaríais en el temor de Dios?». Pidió, no, ordenó, que devolvieran tierras, casas, viñas y perdonaran las deudas. Y allí, ante todos, con sacerdotes como testigos, los ricos hicieron un juramento. Nehemías sacudió su manto y declaró: «Así sacuda Dios a todo aquel que no cumpla este acuerdo». Y el pueblo respondió: «Amén». Y por primera vez en muchos días hubo paz. Los días siguientes fueron de ritmo frenético. El sonido de los martillazos se mezclaba con las oraciones susurradas entre piedra y piedra. Nehemías caminaba entre las filas con las vestiduras cubiertas de polvo, pero los ojos encendidos. Sabía que algo espiritual ocurría. Había momentos en que, aún en silencio, sentía la presencia de algo invisible vigilando la obra. A veces, al pasar por las brechas aún abiertas en el muro, tenía la sensación de que voces antiguas susurraban desde el pasado, como si los profetas del exilio contemplaran en espíritu la nueva Jerusalén alzarse. Había noches en que el cielo parecía descender sobre ellos en forma de brisa y reverencia, y aun en los días más pesados, una certeza difícil de explicar persistía: Dios estaba allí, entre las piedras. Y entonces, tras 52 días que parecieron 52 años, el muro quedó en pie, no perfecto, no imponente, pero íntegro, cerrado, restaurado. El pueblo se reunió ante las puertas, ahora reforzadas con herrajes traídos de la fortaleza de Asaf. Muchos lloraban al ver el muro, otros besaban las piedras. Nehemías, sin embargo, no celebró con banquetes. Sabía que más importante que levantar muros era restaurar el espíritu. Entonces buscó a Esdras, el escriba, organizó una lectura pública de la ley. Miles de personas guardaron silencio absoluto, desde el alba hasta el mediodía. Y cuando Esdras abrió el libro y leyó con voz clara los mandamientos del Señor, se produjo un temblor colectivo. Hombres adultos se inclinaban y lloraban. Mujeres abrazaban a sus hijos con temor. Era como si finalmente se vieran a sí mismos y no les gustara lo que veían. Nehemías descendió hasta ellos y vio al pueblo quebrantado, desconsolado. Algunos rasgaban sus vestiduras, otros se postraban en tierra. «No lloréis», gritó con el corazón apretado. «Hoy es día santo. Comed, alegraos, compartid con quienes nada tienen, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza». Y allí mismo se organizó una gran celebración, donde los que tenían mucho compartieron con los que nada habían preparado. Pero no era una fiesta cualquiera, era un renacimiento, era el sonido de un pueblo que había olvidado a su Dios, y ahora lo redescubría en voz alta. Las familias volvieron a sonreír, pero con ojos empañados. Los niños danzaban al son de salmos antiguos. Los ancianos murmuraban: «Jamás pensé vivir para ver esto otra vez». Y Nehemías lo observaba todo sin pronunciar palabra. Solo oraba en silencio, agradeciendo, pero también suplicando: «No permitas que se pierdan de nuevo». El paso siguiente llegó casi como un reflejo. Nehemías lideró la redacción de un pacto escrito. No bastaba sentir, era preciso decidir. Los líderes firmaron, los sacerdotes ratificaron. Se comprometieron a no mezclarse con pueblos idólatras, a guardar el sábado, a sostener el templo, a obedecer todos los estatutos de la ley. Era un compromiso sellado no con sangre, sino con temor. Y por un tiempo hubo orden, santidad,
reverencia. Pero Nehemías sabía que la naturaleza humana es volátil, y cuando retornó tras una breve ausencia, ya en los últimos años de su gobierno, halló al pueblo resbalando de nuevo. Tobías, el antiguo enemigo, ahora habitaba una cámara en el templo. Muchos comerciaban en sábado, y hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod y Moab. Nehemías sintió que el suelo se hundía. Aquello no era solo desobediencia, era como escupir en las piedras que lloraron para levantarse. Era reiniciar la caída. Nehemías no dudó. El mismo valor que mostró ante el rey de Persia ahora se alzó contra los propios sacerdotes de Jerusalén. Entró en el templo, vio los muebles de Tobías allí como afrenta y sintió el corazón dispararse en una mezcla de dolor e ira. No dijo palabra, simplemente empezó a lanzar los objetos afuera: tapetes, vasijas, ropas, baúles. El polvo se alzó como testigo. Luego ordenó purificar el lugar como quien intenta borrar una mancha del alma. Recolocó los utensilios sagrados, los inciensos, las ofrendas. Cada gesto era un acto de guerra espiritual. Nehemías no era solo un constructor, era un vigía, un guardián de un pueblo que insistía en olvidar. Y en ese momento sabía, si no se mantenía firme, todo volvería al polvo, todo se perdería otra vez. Salió de allí y fue a las puertas de la ciudad. Era sábado, pero los mercados bullían. Hombres vendiendo uvas, pescado, aceite, mujeres cargando cestos, caravanas entrando y saliendo. Nehemías sintió como si estuviera de vuelta en Babilonia, no en la ciudad santa. Gritó, reprendió, llamó a los líderes y los avergonzó públicamente. ¿Acaso olvidasteis lo que nos llevó al cautiverio? Mandó cerrar los portones, colocó guardias, impidió que los mercaderes entrasen. Y cuando intentaron acampar fuera de los muros, él mismo salió a confrontarlos. Si volvéis aquí, pondré mis manos sobre vosotros. Fue la gota final. Se retiraron. No se volvió a ver comercio en el día santo. Y entre cada orden, Nehemías oraba, no con palabras hermosas, sino con frases desgarradas de quien sabe que está solo. Acuérdate de mí, oh Dios, para bien. Pero lo que más lo hirió fue ver a los hijos hablando otra lengua. Hijos de judíos casados con mujeres de otros pueblos. Ya no sabían hebreo, no conocían los salmos, no entendían la lectura de la Torá. Era como si un velo se hubiera interpuesto entre generaciones. Nehemías lloró por dentro. Era el futuro borrándose. Tomó medidas duras, confrontó, expulsó, incluso arrancó cabellos a algunos con el corazón desgarrado. ¿No fue por esto que Salomón cayó?, gritaba, como quien intenta retener la arena que se escurre entre los dedos. Aquello no era solo celo, era desesperación. Sentía que, si no actuaba, todo lo reconstruido caería otra vez, que no bastaba levantar muros si el corazón del pueblo permanecía en ruinas. En los últimos días de su gobierno, Nehemías caminaba solitario entre los muros. Ya no era el mismo hombre que servía vino al rey. Sus cabellos estaban más blancos, los hombros más encorvados, pero había un brillo en sus ojos, no de vanidad, sino de reverencia. Había resistido, había protegido la ciudad, había hecho todo lo que estuvo a su alcance. Reorganizó los turnos de los levitas, restableció las ofrendas, marcó los tiempos para la leña, restauró el orden del templo y por fin, en su última nota, escribió algo sencillo, sin grandes frases, sin glorias humanas. Así los purifiqué de todo extranjero. Acuérdate de mí, oh Dios, para bien. Y con esa oración, silenciosa como la brisa que cruza las puertas restauradas de Jerusalén, Nehemías selló su legado. Los relatos nunca precisaron el día en que Nehemías partió de Jerusalén. No hubo desfile, ni trompetas, solo la ausencia repentina
de quien se había vuelto muralla viva entre el pueblo y el caos. Muchos lo buscaron en los días siguientes, sobre todo los jóvenes que habían aprendido a orar con él durante las vigilias de la reconstrucción. Preguntaban por qué se había ido, a dónde, si retornaría algún día, pero algunos sabían, Nehemías no buscaba reconocimiento. Su misión era abrir camino, crear claros espirituales donde otros pudieran andar. Era como la piedra angular de un templo invisible, presente, pero oculta. Por donde pasaba dejaba huellas que el viento no borraba. Y aún hoy, en ciertas noches de fiesta en Jerusalén, algunos ancianos juran haber oído su voz, suave como un trueno, diciendo: «Acuérdate del Señor, tu Dios». Los escribas posteriores registraron sus hechos con manos temblorosas, como quien palpa lo sagrado. Pero hay historias que no llegaron a los rollos, historias susurradas por los obreros, los guardias, las mujeres que cosían tiendas durante la reconstrucción. Cuentan que cierta noche, antes de concluir los muros, Nehemías quedó solo orando en la torre de Hananeel. El viento era cortante, el cielo sin nubes. Allí, entre la luna y la vigilia, habría visto una figura inmóvil sobre los escombros de la puerta oriental. Parecía hombre, pero su rostro era como brasa y sus ojos, como ventanas de fuego, contaba un albañil en voz baja. Nehemías se postró sin decir palabra. La figura no habló, solo señaló la ciudad y luego el cielo. Aquella madrugada, dicen, Nehemías descendió sin hablar con nadie y oró hasta que sonaron los campanarios de la mañana. Nunca mencionó lo que vio. Hubo también el día en que, durante la purificación del templo, mientras barrían el suelo donde Tobías había vivido, los levitas hallaron algo enterrado bajo las tablas, un pequeño ídolo tallado en hueso. Nehemías, al verlo, palideció. No por miedo al objeto, sino por comprender cuánto habían permitido que la contaminación llegara tan hondo. Lo tomó con un paño de lino y, en silencio, caminó al valle de Hinón y lo arrojó al fuego. Testigos dicen que al hacerlo, el cielo se oscureció por un instante, como si una nube se rasgara. Fue lo más pesado que he sentido, contó un joven levita. Nehemías regresó en silencio. Se lavó las manos en el pozo, antiguo, y oró en voz alta: «Santifica esta casa una vez más, o aparta de nosotros tu presencia». Aquello nunca se registró en los libros, pero quien lo vio nunca lo olvidó. Y quizá, al fin, esa haya sido la mayor obra de Nehemías. No los muros, ni los decretos, ni siquiera el pacto escrito, sino el legado invisible dejado en cada alma, cuyo corazón fue alzado con la misma firmeza con que se alzaron las puertas de Jerusalén. El valor para confrontar reyes y demonios. La fe que ora antes de actuar. La firmeza de un hombre que prefirió la obediencia a la aprobación. Nehemías nunca buscó gloria, buscaba memoria. Que el nombre del Señor no fuera olvidado, que la ciudad no cayera otra vez en silencio. Y hoy, cuando alguien se levanta para proteger lo santo, para restaurar lo que está en ruinas, para ponerse en la brecha cuando nadie más quiere, hay quien dice que el espíritu de Nehemías aún camina por los muros de la fe. Cuentan que, cierta vez, un niño preguntó al abuelo quién fue Nehemías, y el anciano respondió sin mirarlo: «Fue el hombre que lloró cuando nadie más se importaba». Esa frase, simple como el viento que pasa entre los olivos, encierra la esencia de todo lo que aquel hombre fue. Nehemías no tuvo visiones espectaculares para iniciar su misión. No fue llamado con truenos ni por ángeles de fuego. El llamado llegó en forma de una noticia amarga, traída por un hermano cubierto de polvo. Y eso bastó para que se doblara, ayunara, llorara y se levantara. A veces, el cielo nos mueve no con gritos, sino con un susurro. Y quien oye el susurro suele ser quien ya camina en reverencia. Él no era sacerdote, no era profeta, era copero, un servidor de vino en tierra extraña. Pero cuando Dios quiere reconstruir una nación, llama a quienes tienen el corazón quebrantado.
Nehemías no solo reconstruyó muros, restauró memoria, devolvió dignidad, reenseñó el temor. En sus momentos de mayor soledad, cuando todo parecía volver a la ruina, no retrocedía. Oraba, trabajaba, confrontaba, lloraba. Sabía que era un puente entre el pasado y el futuro, y ese peso lo aplastaba, pero también lo elevaba. Con cada piedra colocada, con cada injusticia enfrentada, Nehemías reafirmaba al cielo: aquí seguimos, Señor, aún te recordamos. Hay quienes dicen que los muros que Nehemías levantó ya no existen, que los portones fueron reemplazados, que la ciudad creció y cambió. Pero en cada generación hay un muro invisible por levantar, un clamor olvidado que debe ser recordado, una verdad antigua que proclamar de nuevo. Nehemías es más que una figura histórica, es un espejo, un llamado, un recordatorio de que la fe verdadera es práctica, dura, dolorosa, pero profundamente transformadora. Nos enseña que, aún en días oscuros, cuando las ruinas parecen definitivas, todavía podemos orar, podemos levantarnos, podemos reconstruir. Y quizá, si escuchas bien, en medio de la rutina de tu propia vida, entre la noticia que te sacude, la injusticia que te enfurece, la ruina que nadie más ve, tal vez oigas el mismo llamado. Tal vez Dios aún busca hombres y mujeres como Nehemías, dispuestos a sentir, a llorar, a actuar, aunque nadie más esté mirando. Porque a veces todo lo que Dios necesita para iniciar un gran recomienzo es un copero que ora. Si esta palabra habló a tu corazón, entonces haz algo al respecto. Dale like, comenta, comparte, suscríbete, porque los que son de Dios se posicionan, y los que no reaccionan ya eligieron de qué lado están.